OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Meditaciones de la Tarde, programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados. Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. OLAM 7, sanando, educando y reconciliando. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, para donde la señal está llegando. Que el Señor te bendiga, amigo, hermano, que te da cita para estar con nosotros. Unos saludos especiales y bendiciones a toda nuestra audiencia alrededor del mundo, donde quiera la señal está llegando, especialmente a todos los que con corazones felices buscan la palabra de vida. Es muy importante, especialmente a nuestros hermanos pentecostales, que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición es que ahora, primer día el 1 de febrero, podamos estar entrando en el canal 31.7. Es una bendición, amigo, que podamos estar allí juntos. Que la bendición y el poder del Espíritu Santo pueda manifestarse en cada uno de ustedes, especialmente a nuestros hermanos pastores. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Espíritu de Dios pueda usarlos para predicar este evangelio en todo el mundo. Le damos la bienvenida a cada uno de todos aquellos que se van a dar cita en este momento para estar con nosotros. Que el Señor esté con cada uno de nosotros y podamos estar felices y contentos porque verdaderamente Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad, amigo? ¡Qué bendición! Así es. El tema de esta tarde es una bendición porque es maravilloso el tema de esta tarde. Hemos estado estudiando unos temas muy lindos que verdaderamente el Señor nos está preparando cada día para su venida. Y el tema de esta tarde, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta. Qué interesante, ¿no? Se la hicieron a Pedro cuando estaba preso, cuando los tenían presos después que salieron. El carcelero le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa es la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero vamos a pedir la bendición del Señor en este momento para que sea el Espíritu Santo que hable a través de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta hora vengo a ti con corazón agradecido porque me has dejado vivir. Pero no solo yo, Señor, todos aquellos que se van a dar cita para estar con nosotros, a cada uno de ellos, Señor, bendícelo grandemente. Señor, que el Espíritu Santo pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser pueda estar en armonía contigo. Bendice también a los que están trabajando, Señor, detrás de las cámaras, cada uno de ellos que pueda estar feliz y contento porque estamos haciendo tu trabajo. Bendícelos, por nombre tú los conoces, Señor, te los pongo en tus manos para que sea el Espíritu Santo que pueda darles la bendición, el gozo y la alegría. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, amigo, hermano, porque verdaderamente es una bendición poder estar nuevamente listos para predicar el evangelio, para traer las buenas nuevas. ¡Qué bendición! El Señor Jesús está viniendo, Él está a las puertas y Él está esperando que tú y yo estemos preparados. Y ese es el propósito de estos mensajes, de prepararnos para su venida, para que cuando Él venga podamos decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así es, amigo, hermano. Vamos a ir directamente al tema y vamos a ir allí a Hechos 16:30. Fíjate qué dice
el capítulo 16 y verso 30. Sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí, amigo, esa fue la pregunta del carcelero. Después de haber maltratado, ultrajado a los discípulos, se encontró entre la pared y la espada, porque como dice el relato, él tuvo pánico al caer ese gran terremoto en la cárcel. Amigo hermano, no esperemos que llegue un terremoto, ni esperemos que cualquier cosa nos sacuda, antes de poder decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es hoy que debemos de decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Así que, sigamos allí, vamos a ir allá a Romanos 10:13, pero fíjate, verdaderamente es maravilloso lo que dijo Pablo. Pablo dijo una verdad que es bien interesante. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sí, amigo hermano. Entonces tú me dices, nada más eso tengo que hacer, invocar el nombre de Dios y yo voy a ser salvo. Bueno, sabes, al estudiar el tema vamos a ver si solamente es eso o tenemos algo que nosotros hacer. Es muy interesante este tema, ¿sabes? Porque ese versículo dice así el versículo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es importante ver cómo el apóstol Pablo contestó y dijo, ¿verdad? Pero vamos a ir también allí a Mateo, ¿sabes? Mateo 7, 21 al 23. Es que este tema nos va a ayudar para poder entender todas estas preguntas. Dijo Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo fue que Pablo dijo cuando le preguntaron, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo? Sí, amigo, pero dentro de ello viene un paquete. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es muy importante, porque yo puedo estar diciendo, Señor, Señor, y no estoy obedeciendo, ¿sabes? Sí, amigo. Y luego dice, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es importante esto. Luego, lo que sigue ahí, por favor. Luego sigue diciendo el versículo, muchos me dirán en aquel día, muchos, no van a ser pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué pasó aquí? En aquel día, muchos van a decir, Señor, pero si yo he predicado el Evangelio, yo he sacado demonios, he estado predicando en las masas y también he sacado demonios. Pero el Señor, ¿qué va a contestar? El Señor dice, nunca los he conocido. Declararé, dice, entonces el Señor declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores, ¿de qué? De maldad. Mira, amigo hermano, ¿sabes? Es interesante porque estas personas nunca las ha conocido el Señor. Y tal vez por años han estado predicando el Evangelio. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor nunca los ha conocido. ¿Sabes? Esto es muy triste,
Por eso es que yo en la realidad verdaderamente me aflijo, me preocupo, ¿sabes? Y yo creo que todos estos mensajes que yo te estoy trayendo son para que cada uno de nosotros reflexionemos, porque yo puedo estarte aquí predicando, pero si yo no estoy viviendo este evangelio, estoy perdida. Nunca, me va a decir el Señor, nunca te conocí. Por eso es que el Espíritu de Dios está trabajando en mi corazón para que yo misma pueda vivir este evangelio y yo misma pueda compartirlo a través de la palabra, ¿sabes? Sí, amigo, esa es la verdad. Es interesante al escuchar el testimonio, Joyas de los Testimonios, página 165 y 166, este testimonio es muy interesante, fíjate, porque vamos a seguir con el tema y el tema está muy interesante. La ley de Dios no se conformará con nada que no sea la perfección. ¿Qué dice la Biblia? La ley de Dios no se conformará con nada que no sea la perfección. Una obediencia perfecta, completa a todos sus requerimientos. De nada valdrá cumplirlos a medias. ¿Qué dice? De nada valdrá cumplirlos a medias. Y luego dice, y no prestar una obediencia perfecta y cabal. Ay, hermano, pero tú me dices, pero ¿y quién puede? ¿Quién puede? Nadie puede, nadie es perfecto. ¿Quién puede obedecer la ley de Dios? Yo quiero decirte, amigo hermano, que el Señor es sabio. Él vino a esta tierra y vivió el evangelio aquí, vivió obedeciendo su santa ley. El mismo que le había dado tenía derecho a quebrantarla, ¿me entiendes? Porque Él la había dado, pero Él no vino a quebrantarla, vino para demostrarnos que se puede vivir en obediencia a la palabra de Dios. Sí, amigo, para eso vino Jesús, para demostrar que como hombre, como humano, se puede vivir el evangelio sin quebrantar la santa palabra de Dios. Ah, pero tú me dices, ¿y tú, señora, puedes hacerlo? No, ¿sabes una cosa? Yo no puedo, pero Jesús en mí puede. Esa es la diferencia. Yo no puedo. Y cuando me caigo le digo, por favor, Señor, ayúdame, porque desobedezco cada momento, pero me aferro a Él. Y el que conoce cada mente y cada corazón, del que le busca con el corazón agradecido, porque Él vino a morir por nosotros, entonces es cuando Él fortalece el alma y da la victoria. Sí, amigo, esa es la verdad. Esa es la verdad. Jesús se hizo hombre para demostrarnos que sí se puede vivir. Déjame el pensamiento, el que sigue, por favor, el pensamiento que sigue. Es que el Señor es bueno, ¿sabes? El Señor es maravilloso. Dice, el mundano y el incrédulo admiran a los que son consecuentes y siempre han sido poderosamente convencidos de que Dios estaba en verdad con su pueblo, cuando sus obras han correspondido a su fe. El mundano y el incrédulo admiran a los que son consecuentes y siempre han sido poderosamente convencidos de que Dios estaba en verdad con su pueblo, cuando sus obras han correspondido a su fe. Por su fruto los conoceréis, dijo Jesús. ¿Sí o no? Sí, amigo. Tú lo puedes leer allí. Cada árbol se conoce por sus frutos.
Nuestras palabras y nuestras acciones son el fruto que llevamos. ¿Qué es el fruto? Nuestras palabras y nuestras acciones. Amigo hermano, sí, tristemente, esa es la verdad, ¿sabes? Aunque quisiéramos esconder eso, porque verdad que nuestras acciones y verdaderamente lo que nosotros somos, nuestras palabras y nuestras acciones, a veces dicen todo lo contrario de lo que nosotros conocemos. Pero verdaderamente eso debe de demostrar que verdaderamente yo soy cristiana, ¿sabes? Tristemente a veces es bien difícil. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer cuando es tan difícil? Ir a Jesús y decirle, yo no puedo, verdaderamente, es que me descontrolo. Pues vayamos a aquel que puede anivelar a cada corazón al lugar donde debe de estar. Sí, amigo, eso es lo que tenemos que hacer. Luego sigue diciendo ese pensamiento, lo que sigue. Son muchos los que oyen los dichos de Cristo, pero no los cumplen. Sí, qué lindo, ¿no? Toda la gente habla que de Cristo y esto, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Son muchos los que oyen los dichos de Cristo, pero no los cumplen. Hacen profesión de fe, pero sus frutos son tales que disgustan a los creyentes. Son fantasiosos y oran y hablan de una manera que reflejan justicia propia. Ese es el problema, ¿sabes? A veces reflejamos la justicia nuestra y este es trapo de inmundicia. Se ensalzan, relatan sus buenas acciones y como el fariseo agradecen virtualmente a Dios porque no son como los demás. Qué triste, mi amigo, mi hermano. Y esa es verdad, ¿sabes? Yo lo digo por mí, porque verdaderamente a veces queda mucho que desear en mí el Evangelio. Pero estamos en una lucha y esa lucha, si nosotros luchamos con el Espíritu Santo, clamándole a Él, el Espíritu de Dios nos dará la victoria. Cada día que pasa, el enfermo necesita tomarse la medicina. Así como aquel enfermo necesita tomarse la medicina cada vez que le viene el dolor, así tú y yo, cada vez que nos viene el dolor, debemos de ir a Jesús y pedirle la fuerza y el poder para dejar de hacer lo que a nosotros nos gusta. Porque, ¿sabes? A mí me gusta hacer muchas cosas malas, pero si soy cristiana, debo dejar todas esas cosas. Pero gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo es paciente. ¿Te imaginas? Si Él no tuviera paciencia con nosotros, ¿qué tiempos hubiéramos desaparecido del planeta? Pero Él es amor. Y Él tiene tanta paciencia conmigo como para contigo. Así que no nos desesperemos porque no podemos. Sí podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo. Así es, amigo. Deja el pensamiento, sigue el pensamiento ahí, por favor. Luego sigue diciendo, sin embargo, estas mismas personas son astutas y cometen extorsiones en los negocios. Fíjate lo que dice, esto es serio. En los negocios. Sus frutos no son buenos, sus palabras y actos son malos. Y sin embargo, parece que no advierten su condición indigente y miserable.
Sí, amigo. Qué triste, ¿no? Somos en la realidad una cara en la iglesia y afuera otra cara. No debe de ser así. Pidámosle al Señor para que el Señor cambie esta actitud que tenemos. ¿Cuántas veces hemos hecho injusticia a aquel que está a nuestro lado? Lo hemos tratado mal. ¿Cuántas veces hemos pensado que no vale la pena ayudar, servirle? ¿Sabes? Cuando es muy importante, mi amigo, mi hermano, que nosotros como cristianos demostremos lo que es la realidad de la palabra de Dios. Pero tristemente damos lo contrario. No sé si sigue el pensamiento ahí. Sigue diciendo ese pensamiento. Sin embargo, estas mismas personas, dice, me fue mostrado que el siguiente pasaje se aplica a los que están en tal engaño. ¿Para quién va? Para los que estamos en tal engaño. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús. Y luego dice, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, hermano, no todos, dijo Jesús, pero hay unos, los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Ojalá que tú y yo estemos en ellos, porque verdaderamente será triste estar por años en el Evangelio, muchos años en el Evangelio, y tener que oír, apartados de mí, no los conozco. Sería muy triste, mi amigo, mi hermano. Verdaderamente eso sería muy triste, ¿sabes? Sigue, por favor. Luego sigue diciendo, terminó el pensamiento, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Sí, amigo hermano, eso será muy triste. Yo siempre digo que eso sí será triste. Pero el Señor es bueno con cada uno de nosotros y nos da tiempo y nos da oportunidad. Nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de los consejos, nos habla a través de personas. ¿Para qué? Para que de una manera o de otra nosotros podamos entender que tenemos que llegar a ser verdaderamente cristianos genuinos, como la palabra de Dios lo requiere. Luego, no sé si terminó el pensamiento ahí, si no seguimos ahí la lectura bíblica, dice, este es el mayor engaño que pueda afectar a la mente humana. Estas personas creen que obran bien cuando están obrando mal. Sí, amigo, a veces pensamos que estamos obrando bien, pero recordemos una cosa, yo siempre digo, recordemos una cosa, que hay un Dios al control. Hay un Dios que mira todas las cosas y conoce todos los pensamientos. Y yo siempre digo, yo te puedo engañar, pero a Dios no lo puedo engañar. Piensan que están haciendo una gran obra en su vida religiosa, pero Jesús les arranca finalmente su manto de justicia propia y les presenta vividamente el cuadro fiel de lo que son, con todos sus hierros y la deformidad de su carácter religioso.
Así es, amigo. Y qué lindo que Dios lo haga, ¿sabe? Y lo hace por amor, para ver si despertamos. Para eso lo hace. Finalmente, su manto de justicia propia, y le dice su justicia propia, y les presenta vividamente el cuadro fiel de lo que son, con todos sus hierros y la deformidad de su carácter religioso. Así es, amigo hermano. Lo que sigue, por favor. Y luego sigue diciendo, son hallados faltos cuando es demasiado tarde para que sus necesidades queden suplidas. ¿Te das cuenta? Por eso yo siempre digo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mañana es demasiado tarde. Yo no sé si voy a vivir mañana. Son hallados faltos cuando es demasiado tarde para que sus necesidades queden suplidas. Dios ha provisto medios para corregir a los que yerran. Sí, amigo, Él ha provisto medios, pero si estos prefieren seguir su propio juicio, desprecian los medios que Él ha ordenado para corregirlos y unirlos en la verdad, quedarán en la situación descrita por las palabras de nuestro Señor, citadas. ¿Cuáles palabras? Apartados de mí que no los conozco. Y luego dice del Señor citada, Dios está sacando a un pueblo y preparándolo para que se destaque por su unidad. ¿Te das cuenta? Por su unidad. Habla las mismas cosas y cumpla así la oración de Cristo en favor de sus discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Te das cuenta, mi amigo, mi hermano? Si tú lees tu Biblia, tú encuentras que ya Jesús oró por nosotros. Ya Jesús oró con los discípulos y dijo, no ruego solo por estos, sino por aquellos que van a creer también. Luego sigue diciendo el pensamiento, para que todos sean una cosa como tú. Luego, ¿qué dice? Para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Para qué este testimonio aquí en la tierra? Porque Jesús lo que quería era demostrar que aquellos que de verdad conocemos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a llegar a ser uno como nuestro Señor Jesucristo con su Padre, y cada cristiano va a llegar a ser uno con el prójimo, con el hermano, con aquel que tiene la misma lucha. Sí, amigo, de esa manera es como aquellos que no tienen este conocimiento van a poder ver que verdaderamente Jesús está con nosotros. Sí, amigo, esa es la verdad. Por eso es que Jesús dijo, no ruego solo por esto, sino también por los que van a creer, para que ellos vengan a hacer una sola cosa, que tengan un mismo pensamiento, un mismo deseo, una misma preocupación para predicar este evangelio. Sí, amigo, así es. Sigue, por favor. Es importante, ¿sabes? Muy importante. Sigue diciendo allí, si terminamos allí, vamos a seguir la lectura. Allí en Hechos 16, 30 al 31, dice así.
dice el capítulo 16, 30 al 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? La pregunta, el tema de esta tarde. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta. Y el verso 31 dice así. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy importante, ¿sabes? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo es eso? Entonces quiere decir que porque yo crea, todos los de mi casa van a creer. No, amigo, hermano, es que cuando yo crea, yo me voy a preocupar por mi familia. Yo me voy a preocupar por ellos. Y como me voy a preocupar por ellos, yo voy a buscar la manera de que ellos también puedan ser salvos. Entonces, por eso la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es muy importante. Por eso, si hasta ahora tú no has llevado este evangelio a tu casa, a tu hogar, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu abuelo, a tu vecino, es el momento. Es el momento. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está viniendo. Cristo está a las puertas. Y hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyes su voz, no endurezcas el corazón. Vamos a ir ahí a Hechos de los Apóstoles, la página 175 y 176. Hechos de los Apóstoles, 175 y 176. Fíjate lo que dice. Es interesante este capítulo, ¿ves? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, verdaderamente, Él demostró con hechos que se puede vivir el evangelio. Dice, el carcelero había oído con asombro las oraciones y cantos de los encargados apóstoles. ¿Qué dice? Este carcelero había oído cantando, alabando a Dios a estos hombres. Y sabes, sí es interesante. Y si tú lees, dice que iban con sus pies bien inflamados de lo que iban muy socados de tanta ultrajo que habían tenido. Es interesante como Jesús. Dice, el carcelero había oído con asombro las oraciones y cantos de los encarcelados apóstoles. Cuando los trajeron, vio sus hinchadas y sangrientas heridas. ¿Qué vio el carcelero? Vio cómo traían sus pies, cómo venían hinchados y sus heridas. Y él mismo, dice, él mismo hizo asegurar sus pies en los acepos. ¿Te das cuenta? Había esperado oír de ellos amargo gemido e impresiones, pero oyó en cambio cantos de gozo y alabanza. Con estos sonidos en sus oídos, puede ser. Querido hermano, querida hermana que me está viendo, a veces renegamos de todos nosotros. Qué triste, ¿no? ¿Sabes? Y mira lo que dice, cómo iban estos discípulos, hinchados. ¿De qué iban hinchados? De tanto que habían sido ultrajados, amarrados. Yo que sé que tanto les habían puesto en sus pies, pero ¿sabes? En su corazón había gozo y había alegría y había deseo de servir a otro. Ya lo vamos a ver cómo así. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo mora en el corazón, entonces hay gozo, hay alegría, hay paz, hay felicidad. No importa lo que estemos pasando.
Por eso es que el Señor está tratando de traer un mensaje directo a mi corazón y a tu corazón. ¿Para qué? Para que entendamos que el Evangelio es poder. El Evangelio no es cualquier cosa, es poder. Sigamos el pensamiento ahí, que sigue diciendo ese pensamiento. Dice, oídos el carcelero había caído en un sueño del cual fue despertado por el terremoto, el sacudimiento de las paredes de la cárcel. ¿Qué te parece? Hubo un gran terremoto en la cárcel. ¿Y qué pasó? ¿Qué siguió allí? ¿Te das cuenta? Levantándose precipitadamente con alarma, vio con espanto que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas y fue sobrecogido por el repentino temor de que los presos hubiesen escapado. Recordó el explícito encargo con que se le había confiado el cuidado de Pablo y Silas la noche anterior. Recordó que lo amenazaron bien al carcelero y estaba seguro que la muerte sería el castigo de su aparente infidelidad. ¿Qué te parece? ¿Cómo estaba este hombre? Estaba preocupadísimo, amigo hermano, porque a él ya le habían advertido. Lo que sigue, por favor. Ya se le había advertido. En la amargura de su espíritu pensó que era mejor quitarse él mismo la vida que someterse a una vergonzosa ejecución. ¿Te das cuenta? Tomando su espada, estaba por matarse cuando oyó las alentadoras palabras de Pablo. No te hagas ningún daño, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Todos los hombres estaban en su sitio, contenidos por el poder de Dios, amigo hermano, contenidos por el poder de Dios, con el poder de Dios ejercido por uno de los presos. ¿Qué te parece? Todos los hombres estaban en su sitio, contenidos por el poder de Dios ejercido por uno de los presos. Sí, amigo, lo que sigue, por favor. Es maravilloso ver cómo la severidad con que el carcelero había tratado a los apóstoles no había despertado su resentimiento. ¿Qué dice? Fíjate cómo los había tratado después de andar hinchados de sus pies. Fue él y se aseguró más de que no se fueran a ir. Los amarró más duro. Pero Pablo no tenía ningún resentimiento. Ellos no tenían resentimiento. Pablo y Silas tenían el Espíritu de Cristo. Eso es lo que tú y yo necesitamos, amigo hermano. El Espíritu de Cristo. No el espíritu de venganza. A veces tenemos espíritu de venganza, ¿sabes? Y a veces sin qué ni para qué, tristemente. Sus corazones llenos de amor del Salvador no daban cabida a la malicia contra los perseguidores. Qué lindo, ¿verdad? El que sigue, por favor. El carcelero dejó caer su espada y pidiendo luz, se apresuró a ir a la mazmorra interior. Quería ver qué clase de hombres eran estos que retribuían con bondad la crueldad con que habían sido tratados. Sabes, hermanos, tristemente nosotros
hoy no estamos pasando por eso, pero lo tenemos que pasar. Sí, amigo, tenemos que llegar allí. Y si no pasamos eso, no vamos a pasar. Al llegar donde estaban los apóstoles, postrándose ante ellos, ahora el carcelero, postrándose ante ellos, les pidió que le perdonaran. Entonces, sacándolos al patio, les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que sigue, por favor. El carcelero había temblado al ver la ira de Dios manifestada en el terremoto. Cuando pensó que los presos se habían escapado, había estado dispuesto a suicidarse. Pero ahora todas estas cosas le parecían insignificantes en comparación con el nuevo y extraño terror que agitaba su mente. Y con el deseo de tener la tranquilidad y la alegría manifestadas por los apóstoles bajo el sufrimiento y el ultraje, que sigue por favor, vio a sus rostros la luz del cielo. Sabía que Dios había intervenido milagrosamente para salvar su vida. Allí reconoció que Dios estaba al control, ¿te das cuenta? A veces hay que pasar por tanta angustia para poder reconocer que el Señor está al control de este mundo. Y se revistieron de extraordinaria fuerza las palabras de la endemoniada. Estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Qué lindo, mi amigo, mi hermano. Yo no sé si sigue el pensamiento allí, pero verdaderamente esto es maravilloso. Con profunda humildad pidió a los apóstoles que le mostraran el camino de la vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, contestaron ellos, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. El carcelero lavó entonces, lo que sigue por favor, las heridas de los apóstoles y les sirvió, después de lo cual fue bautizado por ellos con toda su casa. Una influencia santificadora se difundió entre los presos y todos estaban dispuestos a escuchar las verdades habladas por los apóstoles. ¿Qué te parece, mi amigo, mi hermano? Estaban convencidos de que el Dios a quien estos hombres servían los había librado milagrosamente de sus cadenas. Sí, amigo, eso fue lo que sucedió en la cárcel de esos hombres que estaban presos. No sé si terminó el comentario allí, pero si terminó vamos a seguir en la lectura bíblica. Amigo hermano, eso es lo que el Señor está esperando. Por una tragedia tan grande lo que estaba ocurriendo allí, que ocurrió el terremoto, estos hombres pudieron brillar allí. Brilló la luz de Cristo alrededor de todos los que estaban allí. Se pudieron dar cuenta que el único que está al control de este mundo es nuestro Señor Jesucristo. Y se pudieron dar cuenta que Él los había salvado de la tragedia de la muerte. Sí, amigo. Y eso es. No esperemos que nosotros lleguemos a eso.
Recordemos que el Señor hoy está haciendo el llamado. Hoy es el día que el Señor llama. Si hoy oyes su voz, no endurezcas el corazón. Recuerda que el Señor Jesús está a las puertas, está viniendo. Luego sigamos leyendo allí que dice en el capítulo de Mateo 19, 16 al 18. Mira, estamos hablando qué debo hacer para ser salvo. Pero fíjate lo que Jesús contestó. Alguien vino a él. ¿Quién fue el que vino? El joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjate, ¿qué le dijo Jesús? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Muy importante, mi amigo, mi hermano. El tema de esta tarde, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahora el joven rico fue a Jesús y le dijo, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Jesús le contestó. Entonces él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Muy importante, mi amigo, mi hermano, el tema de ayer fue maravilloso. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo el sábado tiene valor? Es importante esto, porque el Señor lo ha dejado tan claro, ¿sabes? Sigamos la lectura ahí. Porque verdaderamente el verso que sigue dice, y le dijo, ¿cuáles? Le dijo el joven rico, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Amigo hermano, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, amigo, ¿sabes? ¿Sabes que estos mandamientos que Jesús citó, todos los mandamientos que Jesús citó, son el deber que tengo yo de mi prójimo? Esos son los mandamientos. Porque la gente dice, pero Jesús no dijo que había que guardar. No, porque Él no citó ni uno. El joven rico llegó y le dijo, cuando Él le dijo, en Lucas, vamos a Lucas, porque saben, es interesante, porque en Lucas el joven rico llegó y le dijo, en Lucas 10, 25 al 28, fíjate, es interesante cómo llegó este hombre a Jesús. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Lo has leído alguna vez, amigo hermano? ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Aquel respondiendo dijo, amarás. Mira, el joven rico citó el mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Todos los mandamientos que Jesús le citó al joven rico, los 6, 7 mandamientos que le dio, fueron
6 mandamientos hacia el prójimo. Porque los otros 4, amigo hermano, los otros 4 mandamientos, si tú los lees cuidadosamente, léelos. Éxodo 20 del capítulo 3 en adelante. Allí tú encuentras cuántos mandamientos son directamente para nuestro Dios y cuántos son hacia el prójimo. Es importante, interesante, porque Jesús no le citó ni uno de esos. El joven dijo, amarás al Señor tu Dios, porque él le preguntó, ¿cómo lees? Y él dijo, pues ese es el primer mandamiento. Es interesante, ¿sabes? El versículo que sigue, por favor, sigue diciendo allí, de esos versículos que estamos leyendo, Lucas 10, 25, y luego dice al 20, en el 20 estamos, ¿verdad? El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Sí, amigo. El joven rico, verdaderamente él tenía un problema porque él no quería compartir, ¿verdad? Y ahí lo vemos porque ahí, mira lo que le citó Jesús. Jesús conoce tu corazón, conoce mi corazón. Conocía el corazón de todos esos que lo seguían. Si quieres ser perfecto, le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el reino en el cielo. Y ven y sígueme, el que sigue porque el tiempo ya nos alcanzó. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué pasó ahí? Se entristeció, ¿verdad? Y luego dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente, no dijo no, ¿verdad? Difícilmente. Pero luego sigue diciendo el verso 25, dice así, sus discípulos oyendo esto, se asombraron, se sorprendieron los discípulos, en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¡Ah! ¡Qué difícil! Lo que sigue, por favor. Es interesante, mi amigo, mi hermano. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué dijo Jesús? Sí, es verdad. Amigos, para los hombres todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Y luego dice, el que sigue, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ese Pedro, ¿verdad? Entonces dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Qué bendición, amigo hermano! Y luego el que sigue dice, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá, ¿qué le dijo Jesús? 100 veces más y heredará la vida eterna. Así es, mi amigo, ese pensamiento, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Así es, amigo. Que el Señor te bendiga, mi amigo, y te ayude a obedecer los mandamientos, porque al joven rico se le dijo, ve, vende lo que tienes, porque ese era su clavo de él. Pero ¿sabes una cosa? Cada uno tenemos nuestro clavo. Cada uno tenemos el problema que tenemos. Pidámosle al Señor que nos ayude para que de verdad seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora te agradecemos, oh Dios, por la bendición de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por estos mensajes. Preciosos mensajes, Señor, que verdaderamente son para ayudarnos, para que cada uno de nosotros podamos, Señor, estar seguros de que es necesario obedecerte a ti primero antes que a los hombres. Gracias, Padre, por la bendición de tu palabra. Quédate con cada uno de aquellos que estuvieron atentos a tu palabra y aquellos que van a escuchar este mensaje. Que tu palabra pueda ser como una espada de dos filos y traspase sus mentes y sus corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Jehová te bendiga y que Jehová te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, amigo hermano. Olam 7, Televisión Internacional, presentó Meditaciones de la Tarde. Programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados. Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. Olam 7, sanando, educando y reconciliando.